Entonces, recordemos que en el video anterior tocamos el tema del análisis cultural a través del concepto del arquetipo, que el arquetipo es un modelo de comportamiento, digámoslo así, un modelo de proyección del ser a otros seres y a su entorno, de maneras que han sido muy recurrentes, digamos, de formas atávicas a lo largo de la historia de la evolución del ser humano. Y llegamos entonces al tema de o sea, el papel de la evolución en este análisis que estamos haciendo de los arquetipos. Eh, Parte del principio de gregarismo del ser humano, o sea, que el ser humano funciona en grupos sociales, de interacciones y relaciones eh, afectivas reguladas por las emociones y otro tipo de asuntos, pero digamos como para no complicar la cosa, lo podemos, digamos, eh, explicar de esta manera. ¿Sí? Resulta que los ancestros directos e indirectos del ser humano eh, se han agrupado de maneras, o sea, con lazos sociales muy estrechos. Eh, digamos, y específicamente el ser humano, su ancestro directo o sus ancestros directos, eh, se agrupaban en conjuntos de personas de no más de 200 individuos. Promedio eran 60, 70, bueno, más o menos, digamos que unas 60 personas, promedio de los grupos humanos a lo largo de 1,5 millones de años de evolución. Entonces resulta que dentro de esos grupos sociales, eh, pues cada quien tenía su función, ¿no es cierto? Digamos, en general, el ser humano por muchos años se dedicó a cazar y a recolectar, y solamente hasta hace unos 13.000 años que apareció la agricultura, se empezaron a desarrollar otros roles nuevos que habían sido inusitados en la historia del ser humano y en la historia del planeta completo, porque ningún otro animal eh, digamos, se puso a la tarea de cultivar su propio alimento. Bueno, a excepción de las hormigas, ¿no? Ellas cultivan su alimento y algunos otros animales e insectos sociales también hacen este tipo de trabajo, pero por instinto. Mientras que el hombre llegó a la agricultura por cultura, por, por concatenamiento de cosas, de azares, de asuntos que están, digamos, fuera de su comprensión, llegó a la agricultura. Pero bueno, resulta que antes de eso, antes de esos 13.000 años en el que apareció la agricultura, los seres humanos se dedicaban a cazar y a recolectar. Entonces resulta que en esos grupos humanos de cazadores recolectores había roles como los hay hoy día, que son bastante complejos, pero en aquel entonces no eran tan complejos. Entonces cada quien tenía como su misión, digámoslo así, dentro del grupo, ¿sí? Su papel dentro del grupo. Y la cosa se va complejizando en la medida que los grupos sociales se van haciendo más amplios, más grandes. Pero digamos los grupos de seres humanos, antes de la aparición de la agricultura y las aldeas, pues no pasaban de 60 personas. Entonces, digámoslo así, el tarot lo que hace es como traer esa memoria ancestral antiquísima a este juego, ¿sí? O sea, al momento de que analicemos cada uno de los arcanos mayores, sobre todo los mayores y algunos de los menores, que ya los vamos a ver más adelante, eh, tú te vas a encontrar con la posibilidad de conectarte esos grupos humanos de hace millones de años, efectivamente. Sí, compartimos ancestros con los chimpancés, no descendemos, no venimos de los chimpancés, pero sí hay una tercera línea de chimpancés, por decirlo así en palabras muy llanas, y desde esos 7 millones de años para acá, las diferentes ramificaciones de los ancestros humanos directos e indirectos dieron como origen al Homo sapiens, hace unos 250.000 años aproximadamente. Pero antes de eso ya existía el gregarismo o las formas de agrupamiento humano que existieron una vez desarrollado ya digamos, la especie Homo sapiens.
Entonces tú dentro del tarot vas a tener la oportunidad de viajar en el tiempo. Haces un viaje en el, o sea, considéralo también de esa manera. Vas a hacer un viaje en el tiempo a millones de años. Digamos, muy concretamente uno puede decir que uno puede viajar en el tiempo a 2.5 millones de años, que parece ser que fue en esa fecha en las cuales se establecieron los grupos humanos, en las cantidades en las cuales se organizó el Homo sapiens y que nos organizamos nosotros hasta hace muy poco, hace 13.000 años, que eso en tiempo evolutivo pues no es nada. Entonces, cuando tú te encuentras con cada uno de los arcanos del tarot, tienes la oportunidad de conectarte, de conectarte con la humanidad de hace millones, millones de años y con las raíces más antiguas, o sea, ¿de dónde viene esa manera de organizarnos los seres humanos? ¿Por qué aparecen figuras como esta, por ejemplo, como el emperador? También hay que hacernos esa pregunta o hacerle esa pregunta al tarot, ¿sí? O por qué aparecen, bueno, no tanto personajes, pero sí conceptos, esto es un concepto del juicio, del juzgamiento, por qué aparecen cosas como esta, por ejemplo. ¿Por qué aparecen, bueno, personajes, hechos, acontecimientos, fenómenos astrales, eh, cuerpos astrales, porque esto es un cuerpo astral, ¿cierto? O cuerpos astrales, las estrellas, la estrella. ¿De dónde viene esa estrella? ¿Por qué funciona así gráficamente en este arcano específicamente? Entonces tú ya le vas a preguntar al tarot cosas, este es del manual, mira, me salió aquí el manual, cosas más trascendentes que el simple hecho de preguntarle, ¿me va a pasar tal cosa? ¿Me va a pasar tal otra? Pues no, porque el tarot aquí en este espacio no lo vamos a trabajar de esa manera. Porque aparecen conceptos como la templanza y por qué está así gráficamente expresado. ¿Por qué? O figuras ya como la emperatriz, ¿no es cierto? Arquetípicas como tal. Entonces, eh, digamos, no es una especulación mía, no es una especulación mía. Acuérdense que en el video pasado hablamos de Jung y Jung estudia a otras personas que analizan los acontecimientos culturales a través del concepto, pues, del arquetipo, ¿sí? Entonces, como no son ocurrencias mías, no son ocurrencias de Jung, no son ocurrencias de la gente que lo antecedió a él, sino que son cosas a las cuales va llegando el conocimiento humano, entonces nos estamos empezando a conectar con cosas más grandes que nosotros. Y al momento de llegar a un juego como este, esa conexión, como ya sabemos, no se da desde la lógica científica, convencional, digámoslo así, se da de otras formas, se da, digo yo, de formas artísticas, se da de formas inusitadas, porque se analiza el hecho con ojos científicos, culturales, pero la manifestación es artística. Esto es un arte, esto es un juego que tiene un arte muy hermoso. Entonces, para el próximo